Em, Hay una parte de las uveitis, por desgracia, no solamente somos adultos, sino que hay uveitis pediátricas y, claro, obviamente los padres están preocupados, ¿no? Los niños inmunodeprimidos, porque nos centramos en niños inmunodeprimidos, porque además la mayoría de las uveitis pediátricas creo que son relacionadas además con la IJ, o sea que hay mucho componente del sistema. Entonces, la pregunta me he perdido. Bueno, básicamente, los niños son pacientes de riesgo, porque en teoría se cree que los niños pasan o asintomáticos o muy leves, pero si están inmunodeprimidos son pacientes de riesgo también, y son pacientes de riesgo al mismo nivel que puede ser un paciente adulto que esté inmunodeprimido, o juegan con otra ventaja al ser más pequeños. Bueno, yo creo recalcar un poco lo que ya has comentado tú, es decir, en principio los niños padecen una enfermedad mucho más leve si es que la padecen. De hecho, el riesgo con los niños es que muchas veces son asintomáticos y pueden transmitirla. O sea que en líneas generales el mensaje es con los niños menos riesgo. Y luego en ese subgrupo de niños con patologías asociadas y sobre todo enfermedades inmunomediadas o que estén recibiendo medicación inmunosupresora, efectivamente son pacientes de riesgo. Si te tuviese que dar una respuesta, que no la tengo porque realmente la evidencia es escasa, pero si te tengo que dar mi opinión, yo creo que en principio son de menos riesgo que los adultos en la misma situación. Es decir, un niño inmunosuprimido o con patología inmunomediada asociada en general tiene menos riesgo que un adulto en esa misma situación, ¿vale? No obstante, no es un riesgo cero y por lo tanto con ese niño pues debemos actuar de una forma más estricta que con otros niños, ¿vale? Pero yo creo que esa es un poco la idea. Los niños en general tienen un pronóstico muchísimo más benigno con esta enfermedad, solo que en ese subgrupo de pacientes pues tenemos que estar más atentos. Entonces, la actuación de los padres en este sentido tendría que ser, claro, porque hablamos antes, ¿no? Nosotros nos conocemos, los padres nos guiamos un poco más de lo que nos dicen los profesionales, porque hay niños que son muy pequeños que realmente no te saben explicar cómo se encuentran, ¿no? ¿Cómo proceden ellos? ¿Cómo proceden los padres? Claro, yo creo que aquí por eso os digo que es muy difícil generalizar. Al final hay niños que tienen uveitis que son muy agresivas, muy graves, en las que un brote más puede significar muchas complicaciones y mucho deterioro estructural. Entonces ahí quien mejor sabe la situación de ese niño es el médico que le está llevando, ¿no? En líneas generales yo creo que si el niño no tiene enfermedad, no tiene COVID, ni tiene sospecha de tenerlo. En líneas generales, si el cuadro que tiene de base es un cuadro agresivo, yo creo que la idea que va a tener el oftalmólogo va a ser mantener el tratamiento. Si el cuadro que tiene ese niño no es tan agresivo, pues a lo mejor es un candidato a que se pueda reducir medicación, ¿no? Si el niño en un determinado momento se infecta, si tiene la enfermedad, entonces pues yo creo que es un poco actuar en una línea parecida a lo que sucedería con los adultos, pero siempre teniendo ese mensaje que yo creo que es tranquilizador de que el riesgo en el niño siempre va a ser muchísimo menor.